Yo termino el año bastante contenta de haber superado el bloqueo que significa la falta de 2 votos en la Cámara de Diputados. Bien, acá estoy tentado a, no sé si hacerte una pregunta por derecha o por izquierda. Hacémela por izquierda. Muy bien. ¿Cómo se siente una frente amplista en votar con cabildo abierto? Bueno, no lo experimenté muy carnalmente, No. porque en la Cámara de Senadores Cabildo Abierto no tiene allí los votos, pero sin embargo, bien que precisamos esos votos para completar la primera renuncia, la renuncia de Tyler a la Institución Nacional de Derechos Humanos, y allí la verdad que la entrada de Mariana Mota estuvo signada por ese apoyo de Cabildo Abierto. Como politóloga, sorprendida. Gracias. Súper sorprendida. Ya estoy elaborando nuevas teorías, te imaginarás. ¿Ya estás haciendo papers de esto? No, todavía no. Es que sos observadora participante. Claro, soy una observadora participante. Gracias por recordar aquel viejo concepto de la sociología. Soy una observadora participante, pero se aprende mucho en esta nueva coyuntura política, y ya entonces necesitamos esos votos para sacar nada más ni nada menos que a Mariana Mota, que es un emblema de la lucha por los derechos humanos, de la lucha contra la impunidad, y yo creo que está allí en las antípodas respecto de muchas de las posiciones que aparecen en el programa de Cabildo Abierto, y sin embargo ningún blanco, ningún colorado, ningún independiente, partido independiente, votó el nombre de esta mujer, que es un emblema nacional, y lo votó Cabildo Abierto. Así que ahí te digo, acá tenés un tema para reflexionar, y capaz que es más fácil pensarlo en esta ecuación del presupuesto, porque Cabildo Abierto, un impuesto a las multinacionales puede ser algo más cercano, sí, claro, a su postura contra el capitalismo internacionalizado, contra la globalización. Eso puede parecer más cercano que lo primero que te cuento, que es más llamativo. Ahora, a partir de los votos en el presupuesto en diputados y de algunos votos que también vinieron del Partido Colorado y el voto en general del Partido Nacional, ¿no? Vamos a ver, mañana ya nos vamos a enfrascar entonces en los acuerdos, ¿no? Acuerdos dentro del frente, porque nosotros también tenemos que hacer algunas modificaciones, y ya sé que me vas a preguntar sobre eso. Y sí, tengo una remera que me lo exige. Tenés una remera que te lo exige, y tenés un alma que nos lo exige. Y luego, acordar la parte de los impuestos, que es muy importante, y mucho más importante para nosotros que estamos con el 1%. Ahora estamos haciendo remeras que dicen, soy de la banda del 99%, muy divertido. Casa muy Grande, divertido. Para hacer finanzas para Casa Grande. Ya pasa el chivo. Muy bien. Y hay que votar eso, ¿no? El impuesto, a las multinacionales, el impuesto a las empresas que tienen ganancias mayores a los 700 millones de dólares al año, el impuesto a los depósitos en el exterior, a los activos en el exterior. Es un impuesto muy específico. Hay un impuesto yo le llamo a los agroquímicos, pero son sustancias peligrosas, fitosanitarios, muy discutidos. Todo eso, sobre todo porque lo paga el agro, ¿no? Entonces sí, claro, tenemos la bancada del agro. Nosotros tenemos la bancada del agro. No tenemos la bancada de la Biblia como tienen los brasileros, pero la bancada del agro la tenemos. Está, vive y lucha. Esa bancada en América Latina siempre es muy potente. Y además la bancada del agro es muy representada además por el Partido Nacional, ¿no? El Partido Nacional se arroga esa representación del agro, y sin embargo conversábamos con mi compañera de banco, Blanca Rodríguez, en la comisión, que a veces está no sé, la educación, ANEP y la bancada del agro no está. Digo, bueno, son los intereses que se representan, ¿no? Entonces, realmente, si fuéramos a teorizar un poco más, hay bancada de la educación, hay bancada del agro. Y son transversales.
Son todas transversales. Son transversales, sí, pero la bancada Frente Amplista es la bancada de la cuestión social, de la vieja y querida cuestión social, ¿no? Y el presupuesto, uno mira el presupuesto y el presupuesto es la cuestión social, es un presupuesto para la pobreza infantil, para la vivienda, para la salud mental, es un presupuesto muy orientado a la gente más pobre, más pobre, más pobre. Pero bueno, nada, me hace pensar en voz alta con esto de las bancadas. Pero nosotros somos una bancada muy de lo social, sin duda. Me parece muy bien. Algo que es muy social también es el Plan Redondo de UTE. ¿Sabías? Recibí hasta 2.500 pesos de bonificación en tu factura por la compra de electrodomésticos eficientes, incluidos en el plan. Informate en ute.com.uy. En UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Porque comprando cualquiera de estos equipos, UTE te devuelve 2.500 pesos en tu próxima factura. Informate más en ute.com.uy. Gracias, UTE. Viva las empresas públicas como concepto. Y viva Fernanda Cardona, Es una ministra que yo aprecio mucho, a la que conozco mucho porque además fue mi alumna. Esto tiene que ver con otros afectos. No, pero tiene que ver con el afecto por lo público. Trabajábamos mucho con Pedro Narbondo y con Fernanda Cardona. Con el tema empresas públicas, el estatuto de los funcionarios públicos en la época del gobierno de Mujica. Y es una satisfacción ver a esa ministra joven, ¿no? Porque realmente es una ministra joven. La solvencia, la dedicación, la convicción con la que defiende un proyecto industrial para el Uruguay. Nada más ni nada menos, ¿no? Dicen que es una de las tareas. Nada más ni nada menos. Dentro de una estrategia de desarrollo. Excelente. Me quedé igual con algo de lo que planteaste, porque este es un presupuesto. Yo creo que está bien que el oficialismo salga a decir es un gran presupuesto y atienda a los más pobres. ¿Se atiende a los más pobres con 140 millones de dólares de incremento? No. Eso es un dato de la opinión. ¿Por qué el 140 y por qué se prioriza el déficit a la emergencia social? Bueno, a ver, voy a empezar por lo primero. No es un gran presupuesto, es un pequeño presupuesto. O sea, para poner las cosas justamente, es un pequeñísimo presupuesto. Para un país muy sufrido, diría yo, porque hay que ver cómo los organismos del Estado, se van acoplando al presupuesto, van haciendo sus reasignaciones, como todos vamos haciendo reasignaciones, quiere decir que no tenemos una plata para sacar, sino que vamos sacando de un lado y poniendo del otro. Es un pequeño presupuesto muy, muy ajustado. Es un presupuesto calculado con una perspectiva súper cautelosa en relación a la tasa de crecimiento. Es un presupuesto que además se hace como escalonadamente, es decir, empezamos con poco, vamos a ver el año que viene cómo nos va. Sí, pero el máximo son 240 millones de dólares. Es un presupuesto que abre la perspectiva de muchas luchas presupuestarias por delante. ¡Qué pisado! Porque, claro, si vos decís en cada después no se quejen de los bueno, paros, entonces. Pero yo digo que está bien lo de los paros. O sea, no entiendo que la gente proteste. Es un síntoma de de que la política está viva, ¿no? ¿Qué querés? ¿Que la gente no proteste? No, estoy de acuerdo, Bueno. Pero no todos los años peleando algo que ya estaba en un programa. Bueno, esa es la pregunta al revés. No. Esa es la pregunta al revés. El tema es que el presupuesto entonces no es un gran presupuesto, es un presupuesto pequeño. De todos los presupuestos que yo he visto, y he estado en la comisión de presupuesto 10 años. Claro, no estuve en la comisión de presupuesto del periodo anterior, por eso digo ese era muy que pequeño la también. gente es sufrida, porque en relación al presupuesto anterior, este es un presupuesto primero que agarra eso que se llama la línea base, para explicar es el gasto anterior. Imaginemos el Mides, ¿no? El Mides es como una empresa que siempre está en rojo, pobre Mides, porque nació para cubrir a los más pobres de los más pobres, con 3,5 pesos, con un montón de pases pases en comisión y contratos precarios. Así nació, yo lo vi nacer al Mides. Y en este país cada ministerio es muy celoso de lo que tiene, es decir, quiero que la gente sepa que cuando uno llega al presupuesto, el 80% del presupuesto es mantener el gasto de lo que ya está. Es muy difícil sacarle, y yo lo sé por el Ministerio de Defensa en carne propia, es muy difícil bajarle el presupuesto a alguien, ¿no? Muy difícil decir, bueno, sacamos este ministerio, ponemos esto. Eso en el Uruguay no se hace, todo es incremental. Entonces este presupuesto imita esa lógica gradualista e incremental.
¿Basado en qué? Basado en la perspectiva de crecimiento del 2% con suerte al año, que yo creo que es una perspectiva, viste que los economistas siempre tienen una perspectiva un poco negativa, ¿no? Transmiten eso, transmiten que no hay plata. Ellos viven con el principio de la escasez, entonces... Y bueno, es su gracia. Ahí los politólogos venimos y le decimos la escasez, es un concepto también. Claro, y los politólogos viven con el principio de la institucionalidad, ellos viven... Bueno, así se construye la ciencia, ya se construirán otras ciencias en el futuro y hubo otras antes. Pero entonces el presupuesto tiene el cálculo de esa tasa de crecimiento... y luego tiene el golpazo de los $1.000 millones que vienen extras, ¿no? Que es la deuda de ACE, la deuda del Ferrocarril Central, la deuda de Neptuno, porque finalmente eso será deuda, nadie nos va a donar la plata para que hagamos las nuevas obras, todo eso va y suma, ¿no? Va y suma, más ANCAP, bueno, por nombrar algo sencillo. $100 millones comprometidos de Cardama, ¿no? Sí. Se pagaron 30, pero estamos con un presupuesto de 174 millones. Entonces, eso te da para dimensionar lo que son los 30 millones de Cardama. O, cosa que la gente no sabe, yo me enteré por el presupuesto, porque siempre miro esas cosas, 100 millones para unos aviones casa, aviones tucanos. Bueno, si a mí me decís $100 millones, yo tengo 174 millones de dólares para todo un año, te imaginas que se me ocurren 25 ideas. Mejor es que gastarme $100 millones en 4 aviones casa, ¿no? O tucanos o como sea. Entonces, frente a esa deuda que viene del gobierno anterior, que son $1.000 millones, aumenta el déficit, etcétera, frente al incremento de la deuda externa que el Uruguay tuvo que hacer para pagar todo eso y que tiene que hacer en la rendición de cuentas, ya se hizo un aumento de deuda. Nosotros pasamos de algo así como $52.000 millones, $68.000 millones, solo en 5 años. Es cierto que hubo pandemia, es cierto que hubo sequía, pero es grande la deuda. Sí, hubo también, no es que la deuda que se tomó fue para sostener los salarios, incluso cayeron durante el periodo. Eso es un dato que no se recuperan en este presupuesto. Bueno, ahora vamos a esto porque me preocupa lo de los salarios. Quiero tener una conversación muy seria contigo. Y tengo una pregunta antes de eso sí estoy de acuerdo. Bueno, pero déjame cerrar. Dale. Entonces, no es un gran presupuesto, es un pequeño presupuesto que está hecho sobre el cálculo de ese crecimiento, sobre la deuda que enfrenta el país. ¿Por qué la deuda? Porque lo que pagamos por ese intereses de deuda, te querés morir al año, ¿no? Lo que pagamos, por mejor ni se enteren de lo que pagamos por intereses de deuda. Entonces, el gobierno no se quiere endeudar más, el gobierno tiene que hacer frente a un montón de gastos. Entonces, en el debe y el haber, dice, bueno, tenemos esta plata. Y esta plata son 174 millones de dólares. Cosas buenas del presupuesto. Esos 174 millones de dólares se gastan todos, o la inmensa mayoría, se gastan en programas para la población más vulnerable. Por decirte que el 60% del incremento presupuestal se gasta en el MIDES, en personas en situación de calle, se gasta en programas destinados a la pobreza infantil, en becas de alimentación, a la educación media, se gasta en programas que tienen como objetivo la población más vulnerable. O sea, la orientación del presupuesto es una orientación muy Estado escudo de los débiles, ¿no? Ballista. Es una orientación muy, claro, pero el vallismo era liberal, ¿no? Sí. No hay que olvidarlo. El Frente Amplismo, ¿no? El Frente Amplismo nace con una vocación socialista, como todas las izquierdas. Después lo que se puede hacer con eso en una economía capitalista, pero nace por algo, una parte importante de la deuda que se enfrenta para sostener a las empresas públicas, sacando los 174 millones de dólares, ¿no? Y sostener a las empresas públicas, tener como patrimonio público la electricidad, la energía, el petróleo no, porque no lo tenemos, pero bueno, el tratamiento del petróleo sí, y el agua, bueno, eso es y tener una ministra que te diga, estos son los actores centrales del desarrollo uruguayo, eso, si lo mira un norteamericano te diría,
Eso, como dijo algún senador, eso es dirigismo económico. Si lo viera un norteamericano te diría, eso es socialismo, porque Sí. imagínate que le llamaban socialista a la reforma de la salud de Obama. O sea, para un pensamiento ultraliberal, mantener a las empresas públicas es socialista. Entonces, la orientación general no es mala, tenemos problemas particulares, pero el presupuesto es un presupuesto muy ajustado. Bien, o sea que la educación de vuelta va a ser postergada. Porque tenemos por todas estas condicionantes externas, yo tengo que entender que no vamos a llegar al 6+1, a pesar de que la fuerza política lo puso en su programa, a pesar de que se dijo que se iba a priorizar, y a pesar de ser de los salarios más sumergidos del Estado. La pregunta es...